En nuestro pueblo tenemos una tradición, el rapto de la novia. El novio debe entrar a escondidas en la casa de la novia por la noche, cargarla en su espalda y superar todos los obstáculos. Yo había esperado 3 años por Ethan Quinn. Finalmente, llegó la noche en que él y sus hermanos se colaron en el patio de mi familia. Esperé con alegría a que me llevara, pero, en lugar de eso, lo oí decirle a su grupo: cuando se desate el caos, agarren a Chloe. No podemos dejar que se case con ese mujeriego del pueblo de al lado. En cuanto a Arya, ella tiene un temperamento de armas tomar. Se protegerá sola perfectamente. Sus amigos intercambiaron miradas inciertas. Ethan, esto no está bien. Tú y Arya ya tienen su acta de matrimonio. Si descubre la verdad, se va a desatar el infierno. Pues que se desate. Su tono fue despectivo. Está todo oscuro aquí afuera. Confundir a alguien es perfectamente normal. Ya la contentaré después. Además, esa acta de matrimonio es falsa. Yo permanecí en silencio detrás de la puerta. Luego me retiré tranquilamente a mi habitación. Entonces, simplemente me subí a la espalda de otro extraño y me convertí en su novia. Arya, mi amiga que trabaja en el registro civil, lo verificó por mí. Definitivamente no eres la esposa de Ethan Quinn. Dejé el teléfono. Algo en mi pecho, tan silenciosa y suavemente, se hizo añicos. 5 años casada con Ethan. Durante esos 5 años, hiciera lo que hiciera, los mayores de la familia Quinn nunca me aceptaron. Mi suegra jamás mencionaba mi nombre frente a otros. Solo se refería a mí como esa chica de la sierra. En los banquetes familiares, siempre me sentaban en el rincón más alejado. En las fotos grupales, siempre me colocaban en el borde, donde fácilmente podían recortarme. Él dijo que no quería que me sintiera herida, así que me hizo volver primero al pueblo. Dijo que esperaría a completar el ritual de nuestro pueblo del rapto de la novia, seguir todos los procedimientos adecuados y luego traerme de vuelta legítimamente. Yo regresé obedientemente, aunque pasábamos poco tiempo juntos. Para los de afuera, parecíamos bastante amorosos y armoniosos. Pero lo había esperado durante 3 años. Había guardado 3 años de cosas que decirle. Había anhelado esta noche durante 3 años. Y sin embargo, él vino por otra mujer. Me había engañado con un acta falsa durante 3 años. Todo para que no descubriera que la persona que realmente quería raptar era mi hermanastra, Chloe. Miré a la mujer en el espejo, inexpresiva, sin alegría ni tristeza. Pronto, el alboroto estalló en el patio. El rapto de la novia había comenzado. La gente gritaba: «¡Ahí están! ¡Ya llegaron!». Alguien rió. Se oían pisadas caóticas y apresuradas. Alguien bloqueaba el paso deliberadamente. La luz del fuego teñía de rojo la mitad del cielo. La emoción era de ellos. La emoción era para Chloe. El otro grupo estaba formado por gente del pueblo vecino que había venido por el rapto. Originalmente venían a raptar a Chloe. Según la tradición, si una chica no estaba dispuesta, podía esconderse con antelación y dejar que hicieran el viaje en vano. Pero Chloe no se escondió. Había estado esperando en su cuarto todo el tiempo, esperando a que se la llevaran, y la persona que esperaba era mi esposo. La habitación en la que yo estaba no era la mía, era la de Chloe. Esa tarde, mi madrastra me había llamado. Me tomó de la mano y habló con una gentileza inusual. «Arya, esta noche durante el rapto, quédate en el cuarto de Chloe. Tu cuarto es demasiado silencioso. El grupo del rapto no lo encontrará fácilmente. Esos matones que vienen por Chloe son problemáticos. Tú siempre has sido fuerte desde niña, aguantas los golpes. No como Chloe, con su constitución delicada. Si se lastimara por accidente, sería terrible». No dije nada. Sabía a qué se refería. Según la tradición del pueblo, durante los raptos de novias, los hermanos del novio irrumpían y eran los primeros en apoderarse de la novia. La mujer tenía que resistirse, forcejear, luchar desesperadamente para evitar que se la llevaran. A esto se le llamaba bloquear la puerta. Cuanto más duro bloquearas, más ferozmente lucharás, más valiosa se consideraba a la chica. El bando del novio tenía que luchar más para llevársela. Esos golpes y empujones te los daban de verdad. Mi madrastra suspiró, actuando como si compartiera sus pensamientos más profundos. Estudió mi expresión, tanteando el terreno. Además, Ethan es de la ciudad, no conoce nuestras costumbres. Si te quedas en esta habitación junto a la entrada, no tendrá que registrar todo el patio. En aquel momento, queriendo facilitarle las cosas a Ethan, acepté. Incluso le envié un mensaje con la ubicación de mi habitación. Pero ¿quién iba a saberlo? Habían estado planeando este cambio desde el principio. Afuera, un alboroto aún más fuerte estalló de repente. Alguien gritó: «¡La tenemos! ¡Tenemos a la novia!». La gente reía, la gente vitoreaba, los petardos crepitaban y estallaban. Escuché, pero no me moví. Sabía a quién habían raptado. Incluso podía imaginar la escena. Ethan cargando a Chloe en su espalda, tropezando entre la multitud, sus hermanos flanqueándolos para protegerlos. Alguien bloqueando deliberadamente su camino, gente arrojándoles cosas. Chloe escondiendo su rostro contra la espalda de él, fingiendo forcejear un par de veces. ¡Qué maravilla! Bajé la mirada, negándome a ver. Al poco rato, la puerta de mi habitación se abrió de golpe. Un grupo de personas irrumpió en la oscuridad, sus pasos pesados y caóticos. Alguien me agarró del brazo. Múltiples manos me manosearon bruscamente. Sentí puños aterrizando en mis hombros y espalda, ni muy suaves, ni muy fuertes.
el ritual de bloquear la puerta. Cuanto más duro golpearan a la novia, más la atesoraba la familia de la novia, y más duro tenía que luchar el bando del novio. No esquivé ni me resistí. Dejé que me empujaran y zarandearan. Dejé que me arrastraran de la silla. Dejé que cayeran esos puños. Al principio parecía que lo hacían solo por cumplir, pero rápidamente, los empujones cambiaron de naturaleza. Alguien me sujetó el brazo y me estrelló contra la pared. Alguien me golpeó la cintura con un puñetazo tras otro. La fuerza era despiadada y deliberada. Nada que ver con el ritual de bloquear la puerta. Esto era intencional. Dolía, pero no emití ningún sonido. Ahora entendía a qué se refería mi madrastra con fuerte desde niña. Justo cuando esperaba que viniera más, alguien me protegió. Basta. Una voz desconocida teñida de ira me cubrió, usando su brazo para empujar hacia atrás al grupo que aún avanzaba. ¿Ya terminaron? ¿Golpeándola tan fuerte? Es una persona, no un saco de boxeo. Alguien rió avergonzado a modo de explicación. Es la tradición. Cuanto más duro bloquees, más valiosa es la chica. ¿Qué tradición? Su voz se elevó bruscamente. Fácil para ti decirlo cuando no es tu esposa. Si alguien golpeara así a tu esposa, ¿te quedarías ahí mirando? El silencio se apoderó del lugar. Me miró. En la penumbra no pude distinguir su rostro, solo una silueta vaga. Luego se agachó y me subió a su espalda. Detrás de nosotros alguien murmuró: ¿De dónde salió este temperamental? Es un rapto de novia. ¿Por qué se lo toma tan en serio? Cargándome en su espalda, salió a grandes zancadas. La gente nos perseguía. Alguien bloqueaba deliberadamente el paso. La gente nos arrojaba cosas. Sus pasos eran firmes, su ritmo rápido. Una mano sujetaba mis piernas con fuerza, temiendo que me cayera. Cuando cruzamos la primera loma, se detuvo para tomar aliento. A lo lejos, la luz del fuego se movía débilmente. El otro grupo del rapto atravesaba los arbustos. Sus risas llegaban indistintamente. Pronto ese grupo se acercó. La luz del fuego parpadeó, iluminando varios rostros. El hombre de enfrente cargaba a una chica en su espalda, corriendo hasta quedar cubierto de sudor, pero sonriendo a pesar de todo. Era Ethan. Chloe hundía su rostro en su hombro, con los brazos alrededor de su cuello. Se reían, bromeaban entre ellos. Los hermanos que los seguían coreaban: «Beso, beso». Yo yacía en la espalda del extraño, observando en silencio mientras se acercaban. La luz del fuego barrió mi rostro. La mirada de Ethan pasó por encima, deteniéndose en mi cara por un instante. Solo un instante. Sus ojos pasaron de largo, continuando su broma con sus hermanos. Chloe se aferraba a la espalda de Ethan, diciéndole algo con dulzura. Ethan giró la cabeza para escuchar, su sonrisa devastadoramente tierna. De repente, recordé hace 3 años, cuando regresé al pueblo a visitar a mi padre. La primera vez que vino al pueblo a buscarme, llevaba esa misma sonrisa. Ese día, había cruzado 2 montañas. Sus zapatos estaban destrozados, sus talones sangraban. Le pregunté: ¿No te duelen los pies? Se rascó la cabeza sonriendo. ¿Dolor? ¿Por mi esposa? Lo hago feliz. Un joven privilegiado acostumbrado a que lo atendieran, pero dispuesto a caminar por estos profundos bosques de montaña por mí. Siempre decía que la distancia no era mucha, pero yo sabía que desde la ciudad hasta el pueblo, el autobús solo llegaba al pie de la montaña. El resto del camino había que andarlo. Una vez, cuando llovió, se quedó en la puerta del patio empapado, pero los dulces que guardaba dentro de su chaqueta seguían secos. Lo llamé tonto, por venir bajo la lluvia. Me puso los dulces en las manos, sonriendo. Tenía miedo de que te impacientaras esperando, miedo de que yo me impacientara. Sosteniendo esos dulces, mirando su cabello empapado por la lluvia, pensé: este es el hombre para el resto de mi vida. Pero ahora, cargando a Chloe en su espalda, sonreía exactamente de la misma manera. Mi visión se nubló por un momento, y luego se aclaró. ¿Cuándo empezaron a cambiar las cosas? Probablemente hace 3 años, cuando murió mi padre. Me sentí completamente vacía. Ethan pospuso todos sus compromisos y se quedó conmigo en el pueblo durante medio mes. El día que tuvo que irse, me tomó de la mano, su tono suave mientras me daba instrucciones. «Arya, acabas de pasar por el funeral. Te ves tan pálida. Si mi madre te ve así, volverá a quejarse. No quiero que sufras eso. Quédate en el pueblo por ahora. Descansa y recupérate. ¿No siempre quisiste hacerte cargo del negocio familiar? En cuanto arregle las cosas allá, vendré por ti». Lo miré y asentí. Estaba realmente agotada de la relación con mi suegra que nunca podría repararse. En aquel entonces, creí que estaba pensando en mí, que no soportaría que volviera para enfrentar el desprecio. Solo más tarde aprendí que la distancia no hace que el corazón se vuelva más cariñoso, simplemente hace que sea más fácil para él amar a otra persona. El año pasado, cuando su madre cumplió 60 años, Ethan vino a buscarme para llevarme de vuelta. En el momento en que entré, vi a mi hermanastra Chloe, quien supuestamente trabajaba en la ciudad. Estaba en la sala de estar, ayudando a acomodar fruta. Sus movimientos eran practicados. Ethan hizo una pausa mientras se cambiaba los zapatos y explicó: «El trabajo de Chloe está cerca de nuestra casa. Se está quedando aquí temporalmente». No mostró culpa, así que no dije nada más. Cuando mi madrastra se casó con mi padre, trayendo a Chloe, ambas ya éramos mayores. Nunca tuvimos un gran vínculo de hermanas. Con los años, solo nos veíamos en días festivos. No podía identificar del todo mis sentimientos sobre que se quedara allí. Al verme entrar, Chloe me saludó afectuosamente. «Arya,
no pienses de más. Solo me estoy quedando aquí temporalmente. En cuanto encuentre un lugar, me mudaré. Asentí sin responder. En aquel entonces, nunca imaginé que mientras yo, su esposa, pasaba 3 años cuidando una casa vacía en el pueblo, mi hermana también había estado trabajando lejos, viviendo en la casa de los Quinn durante 3 años. Ahora, viendo a Chloe aferrada a la espalda de Ethan, de repente entendí que, de principio a fin, no estaba esperando a que me llevara a casa. No estaba esperando a que me raptara en matrimonio. Estaba esperando que mi propio corazón muriera. Las voces llegaron con el viento de la noche, cada vez más claras. La voz de Chloe. ¿Y qué hay de Arya? Si se entera, va a armar un escándalo. El tono de Ethan era seguro. Ladra mucho, pero tiene un corazón blando. En cuanto se le pase el enojo, se le olvidará. Además, hizo una pausa. Su voz bajó. Los raptos de novias ocurren en la oscuridad total. Simplemente cometí un error. Sentirá pena por mí antes de enojarse. No me culpará. En cuanto se entere, la contentaré. Chloe rió suavemente. Mis nudillos se pusieron blancos de tanto apretar. Uno de los hermanos dijo de repente, Ethan, ¿y si a Arya la rapta otra persona? El silencio cayó de su lado por un momento. Luego Ethan rió. ¿Crees que se dejaría raptar sin luchar? Con su temperamento, esta noche derribaría el techo. Es verdad, con la personalidad de Arya, de ninguna manera se quedaría sin luchar. Pobre del novio que le tocó. Me pregunto qué paliza se llevó. Las risas se hicieron más fuertes. Bajé los ojos. Vamos. El hombre que me cargaba estaba muy callado. Desde antes, no había hecho ni una sola pregunta. Tumbada en su espalda, podía sentir sus pasos, firmes, sin prisa, como alguien que había caminado por caminos nocturnos 1000 veces. Debía de habérselo imaginado. Imaginado de quién se reían. Imaginado que la persona que podía derribar el techo era yo. Pero no dijo nada. Siguió caminando hasta que, en una curva del sendero, nos encontramos de frente con el otro grupo. La luz de la antorcha se dirigió hacia nosotros. Alguien del otro lado habló primero. Lucas. Sus pasos se detuvieron brevemente. Respondió secamente. Sí. Ethan, cargando a Chloe, se acercó unos pasos. Sonriendo lo examinó. ¿Realmente eres tú? ¿También estás en un rapto de novia esta noche? Sí. ¿De qué familia es la chica? La mirada de Ethan se deslizó, posándose en mí. Hundí mi rostro en el hombro de Lucas, mostrándole solo la parte de atrás de mi cabeza. Del pueblo vecino, dijo Lucas, su tono neutral. Ethan me miró fijamente por un momento más. Luego de repente rió. Vaya, vaya. Siempre pensé que eras del tipo que se mantiene alejado de la gente. Creí que no planeabas sentar cabeza. Felicidades. Lucas respondió con otro. Sí. Ethan dio 2 pasos más hacia adelante. La luz de la antorcha se acercó. Podía sentir su mirada posarse en mi espalda, deteniéndose por un momento. Pensé que estaba a punto de reconocerme. Vamos, dijo Lucas de repente, dando un paso adelante. Espera. Ethan nos bloqueó el paso. Ethan frunció el ceño, a punto de decir algo más. La voz de Chloe sonó de repente, suave y dulce. Ethan, me duele un poco el corte que tengo en el pie. Ethan se giró inmediatamente hacia ella. ¿Qué pasa? ¿Te golpeaste justo ahora? No sé, simplemente me duele. La voz de Chloe se hizo más débil. Apresurémonos. Tenemos que llegar a tu casa antes del amanecer. Ethan no pudo preocuparse por nada más. Asintió hacia Lucas. Tengo que irme. Cuando estemos de vuelta en la ciudad, yo invito las bebidas. Sus pasos se desvanecieron gradualmente. Solo entonces Lucas dijo en voz baja. Realmente no te reconoció. Tumbada en su espalda, no dije nada. Sentía los ojos calientes, pero no lloré. Él pareció percibir algo. Sus pasos se ralentizaron ligeramente, caminando firmemente hacia adelante. La luna brillaba. El sendero de la montaña era largo. No sabía a dónde me llevaba, pero en ese momento, de repente sentí que cualquier lugar era mejor que volver atrás. El aire de la montaña se enfriaba a medida que ascendíamos. El ruido festivo del pueblo se convertía en un murmullo lejano y ahogado. El aroma de las agujas de pino y la tierra húmeda reemplazó el humo de los petardos. Lucas no volvió a hablar. Simplemente ajustó su agarre bajo mis rodillas, asegurándose de que estuviera segura, y continuó su ritmo constante. Apoyé la frente en su hombro. Su chaqueta olía ligeramente a humo de leña y a lino limpio. Era un olor reconfortante, que me anclaba a la realidad del presente, mientras mi pasado se hacía añicos detrás de mí. ¿A dónde me llevas?, pregunté finalmente, mi voz ronca. A la vieja casa de mi abuela, respondió, sin detener el paso. Está vacía ahora, es seguro. Nadie te buscará allí esta noche. Lo sabías, afirmé en voz baja. Cuando los viste, lo supe, confirmó. Conozco a Ethan. Y te conozco a ti, Arya, aunque no hayamos hablado en años. Lucas Vance. El nombre emergió de las profundidades de mis recuerdos de infancia. Era el chico callado que vivía en el borde del pueblo, el que siempre estaba leyendo bajo el viejo árbol de banyan, mientras los otros niños jugaban en el lodo. Se había ido a la ciudad hacía años. Se había hecho un nombre en la restauración arquitectónica, o eso decían los chismes del pueblo. Rara vez volvía. ¿Por qué participaste en el rapto de la novia?, pregunté, una genuina confusión perforando mi entumecimiento. No eres de ese tipo. Soltó una risa corta y seca. No estaba participando. Volví para revisar la vieja casa. Pasaba por tu patio cuando escuché el alboroto. Vi a esos matones, los del pueblo vecino, acorralándote. Vi cómo te golpeaban. No era el ritual, Arya.
era malicia, así que intervine. Hizo una pausa, sorteando una pendiente rocosa. No planeaba llevarte, pero cuando vi que simplemente lo aceptabas, que dejabas que te golpearan sin decir nada, supe que algo estaba fundamentalmente roto. No podía dejarte allí. Cerré los ojos. Una única lágrima finalmente escapó para empapar la tela de su chaqueta. No había venido a raptar a una novia. Había venido a rescatar a una persona. Gracias, susurré. No me agradezcas todavía, dijo, su voz suavizándose. Mañana por la mañana, todo el pueblo se despertará con un escándalo masivo. Ethan se llevó a Chloe. Y tú estás desaparecida. ¡Que hablen!, dije, una repentina y fría determinación apoderándose de mí. Ya no me importa. Llegamos a la vieja casa de piedra cerca de la cima de la montaña, justo cuando los primeros indicios del amanecer comenzaban a teñir el cielo de un púrpura amoratado. Lucas me bajó suavemente en el porche de madera. Me apoyé contra el muro de piedra, mis piernas temblando ligeramente después de haber sido cargada durante tanto tiempo. Los moretones en mi espalda y hombros comenzaban a palpitar con fuerza. Lucas abrió la pesada puerta de madera, empujándola para revelar una habitación sorprendentemente limpia y escasamente amueblada. Encendió una cerilla, prendiendo una lámpara de aceite en la mesa central, proyectando un resplandor cálido y parpadeante por el espacio. «Siéntate», me indicó, sacando una silla de madera. Obedecí, abrazándome a mí misma. La adrenalina se había desvanecido por completo, dejándome hueca y helada. Lucas desapareció en la habitación del fondo y regresó un momento después con una gruesa manta de lana y un pequeño botiquín de primeros auxilios. Me echó la manta sobre los hombros. Luego acercó un taburete para sentarse frente a mí. «Muéstrame los brazos», dijo en voz baja. Dudé. Luego me subí las mangas de mi vestido ceremonial. La piel pálida de mis antebrazos estaba moteada con moretones oscuros y feos con forma de huellas dactilares. La mandíbula de Lucas se tensó. Abrió el botiquín, sacando una botella de aceite medicinal. «Esto va a arder». Fue gentil, increíblemente gentil, considerando el tamaño de sus manos mientras trabajaba el aceite en mi piel amoratada. El silencio entre nosotros se alargó, pero no era incómodo. Era el silencio de dos personas que entendían que las palabras eran inútiles en ese momento. «Ethan pensó que te defenderías», dijo Lucas de repente, con los ojos fijos en mi muñeca. «Les dijo a sus amigos que derribarías el techo». «Lo habría hecho», dije, mi voz vacía. «Hace 3 años, habría luchado como una gata montesa, pero no puedes luchar cuando no queda nada que defender». «El acta de matrimonio», insinuó Lucas suavemente. «Escuchaste que dijo que era falsa». Asentí, mirando la llama parpadeante de la lámpara de aceite. «Hace 5 años, fuimos al registro civil en la ciudad. Él se encargó de todo el papeleo. Yo solo firmé donde me dijo. Confiaba en él ciegamente. Me dio un librito rojo y lo guardé en mi cajón, esperando el día en que me trajera oficialmente a casa». Solté una risa amarga. Era solo un accesorio, una forma de mantenerme atada a él mientras él vivía su vida en la ciudad, haciendo de hijo devoto para una madre que me despreciaba y jugando a la casita con mi hermanastra. Lucas levantó la vista, sus ojos oscuros encontrándose con los míos. «¿Qué vas a hacer ahora?» «No lo sé», admití. «Pero no voy a volver a esa casa. Y no voy a derramar otra lágrima por Ethan Quinn». «Bien», dijo Lucas suavemente, tapando la botella de aceite. Se levantó. «Duerme un poco. Hay una cama en la habitación del fondo. Las sábanas están limpias. Yo tomaré el sofá de aquí afuera». «Lucas», lo llamé cuando se daba la vuelta. Se detuvo, mirando por encima del hombro. «¿Por qué no me bajaste cuando nos encontramos con ellos?», pregunté. «Podrías haberlo expuesto todo allí mismo. Podrías haberlo avergonzado». La expresión de Lucas se ensombreció por una fracción de segundo, antes de volver a su habitual calma. «¿Por qué?», dijo en voz baja. «Si te hubiera bajado, habrías tenido que mirarlo. Habrías tenido que ver la forma en que él la miraba a ella, y no creí que necesitaras sufrir eso esta noche». Apagó la lámpara principal, sumiendo la habitación en sombras. «Descansa, Arya. Mañana será otro día». Me desperté tarde a la mañana siguiente con el olor a humo de leña y a té recién hecho. Mi cuerpo dolía intensamente, un recordatorio físico de la brutalidad de la noche anterior, pero mi mente se sentía sorprendentemente clara. El peso aplastante de la espera, de la esperanza, de fingir no notar las grietas en mi relación con Ethan, había desaparecido por completo. Salí a la sala principal. Lucas estaba sentado junto al hogar, leyendo un libro grueso sobre historia de la arquitectura. Levantó la vista cuando entré. «Buenos días. Hay té en la estufa. Encontré ropa vieja de mi abuela en un baúl. Será más cómoda que ese vestido». Señaló una pila de pantalones de lino suave y una túnica cuidadosamente doblados sobre la mesa. «Gracias», dije, genuinamente conmovida por su consideración. Después de cambiarme y lavarme la cara con agua fría del lavabo, me senté a la mesa con una taza humeante de té. «¿Has revisado tu teléfono?», preguntó Lucas casualmente, sin levantar la vista de su libro. No lo había hecho. Lo había dejado apagado en el bolsillo de mi vestido ceremonial. Fui a buscarlo, preparándome antes de presionar el botón de encendido. En el momento en que se conectó a la red, la pantalla explotó con notificaciones. Decenas de llamadas perdidas, cientos de mensajes. La mayoría eran de mi madrastra, frenética y enojada. «Arya, ¿dónde estás?». Llamaron del pueblo vecino. Dijeron que nunca te tuvieron. «¿Quién te llevó? Vuelve aquí ahora mismo. Todo el pueblo está hablando».
estás arruinando la reputación de nuestra familia. También había 3 mensajes de Ethan. Arya, mi mamá hizo un escándalo anoche. No pude llegar a tu casa. El tipo dijo que fue un desastre. ¿Alguien más te llevó? ¿Dónde estás? Llámame. Estaba mintiendo. Seguía mintiendo. Sabía exactamente a quién se había llevado la noche anterior. Simplemente no sabía que yo lo sabía. Estaba tratando de establecer una coartada, haciéndose la víctima de una tradición caótica. Una fría sonrisa se dibujó en mis labios. Me envió un mensaje, le dije a Lucas, dejando el teléfono. Dice que no llegó a mi casa anoche. Lucas finalmente cerró su libro. Me miró, una inteligencia aguda brillando en sus ojos. ¿Y qué vas a responder? Nada, dije. El silencio es un arma que no esperan de mí. Tomé un sorbo del té amargo. Necesito ir a la ciudad. Lucas levantó una ceja. ¿Para enfrentarlo? No, dije, dejando la taza con un clic decisivo. Al registro civil. Necesito verificar lo que dijo. Necesito ver la prueba con mis propios ojos de que los últimos 5 años de mi vida fueron una mentira legalmente fabricada. Y luego necesito visitar a un abogado. ¿Un abogado? Si el matrimonio es falso, entonces el dinero que le he estado enviando para las inversiones conjuntas que decía estar haciendo para nuestro futuro es fraude. No voy a irme de esto sin nada. Durante los últimos 3 años, Ethan me había convencido de invertir las ganancias de mi pequeño pero exitoso negocio de té de montaña en un fondo seguro en la ciudad. Dijo que era para nuestro enganche de una casa, un lugar donde su madre no pudiera molestarnos. Le había enviado cientos de miles. Lucas se levantó. Hoy vuelvo a la ciudad en coche. ¿Puedo llevarte? Lo miré. Realmente lo miré. Lucas, ¿por qué me estás ayudando? Ya has hecho suficiente. Si Ethan se entera de que estás involucrado, te causará problemas. Lucas se acercó a la mesa, apoyando las manos en la madera gastada. Arya, mi firma es la contratista principal del nuevo centro cultural que se está construyendo en el distrito de Ethan. Nos sentamos en la misma mesa 2 veces al mes. Lo he visto jugar al soltero devoto y trabajador durante 3 años. Lo he escuchado hablar de su prometida Chloe, con quien planea casarse una vez que termine su carrera. Mi respiración se entrecortó. Prometida. Siempre me pregunté qué había sido de ti, continuó Lucas, su voz baja e intensa. Sabía que ustedes 2 se juntaron antes de que él se fuera del pueblo. Pensé que habían terminado, hasta que anoche me di cuenta de lo que realmente había hecho. Mantenerte atrapada aquí mientras la presumía allá. Se enderezó, sus ojos duros como el pedernal. No me gustan los abusivos ni los estafadores. Te llevo a la ciudad. El viaje montaña abajo hacia la extensa metrópoli duró 4 horas. Pasé el tiempo mirando por la ventana, observando cómo el paisaje cambiaba de montañas verdes a cañones de concreto. Lucas me dejó a 2 cuadras del registro civil. Esperaré aquí, dijo, entregándome una elegante tarjeta de presentación negra. Llámame cuando termines. Lo que sea que necesites hacer después, lo resolveremos. Tomé la tarjeta. Lucas Vance, arquitecto principal, Vance Heritage Group. Entré al edificio, mi corazón latiendo a un ritmo constante e implacable. Me acerqué al mostrador y solicité una búsqueda de registro de matrimonio, deslizando mi identificación a través del cristal. La empleada tecleó por unos momentos, frunció el ceño y volvió a teclear. Lo siento, señorita, dijo, levantando la vista. No hay ningún registro de matrimonio asociado con este número de identificación. ¿Está segura? Pregunté, mi voz aterradoramente tranquila. ¿Puede revisar hace 5 años? El 12 de octubre. Revisó de nuevo. Nada. Usted es legalmente soltera. Cerré los ojos. Escuchar a Ethan decirlo en la oscuridad fue una cosa. Que el Estado lo confirmara fue un golpe físico. El librito rojo en mi cajón de vuelta en casa no era más que un accesorio que probablemente compró en línea. 5 años había soportado las burlas de su madre, el aislamiento del pueblo, el trabajo agotador de expandir el negocio del té. Todo por un hombre que ni siquiera estaba legalmente atado a mí. Gracias, le dije a la empleada. Salí del edificio hacia el sol deslumbrante del mediodía. No lloré. Sentí una extraña y fría claridad apoderarse de mí. La Arya que habría gritado y hecho un berrinche estaba muerta. La Arya que quedaba iba a desmantelar la vida de Ethan Quinn pieza por pieza. Saqué mi teléfono y marqué el número de la tarjeta de Lucas. Contestó al primer timbre. Bueno, es falso, dije. Estoy soltera. De acuerdo, dijo Lucas, su voz firme. ¿A dónde ahora? Necesito un abogado que se especialice en fraude financiero. Uno feroz. Conozco a la persona indicada, respondió Lucas. Sube al coche. La abogada, una mujer de mirada penetrante llamada Sarah Chun, escuchó mi historia en silencio. Cuando terminé, golpeó su costosa pluma contra su escritorio de caoba. Esta es una estafa clásica a largo plazo, dijo sin rodeos. Utilizó un documento fraudulento para establecer una falsa sensación de seguridad, induciéndote así a transferir fondos bajo falsas pretensiones. ¿Tienes registros de las transferencias? Cada uno de los recibos bancarios, dije, y mensajes de texto donde declara explícitamente que el dinero va a una cuenta conjunta para una casa. Bien, Sara sonrió, un brillo depredador en sus ojos. Es fraude electrónico, es robo mayor. Y considerando las cantidades de las que hablas, conlleva una pena de cárcel significativa. No quiero solo enviarlo a la cárcel, dije, mi voz fría. Quiero quitarle todo. Quiero que su madre sepa exactamente quién financiaba su cómodo estilo de vida. Y quiero que Chloe se dé cuenta de que se aferró a un barco que se hunde.
Sara se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos. Me gusta tu estilo, Arya. Esto es lo que haremos. Congelaremos los activos de inmediato bajo un embargo preventivo de emergencia. Luego preparamos una demanda civil por fraude y daño emocional. Y al mismo tiempo entregamos la evidencia al fiscal de distrito para cargos penales. Para cuando se dé cuenta de lo que le pasó, no podrá ni comprarse una taza de café. Hazlo, dije. Pasé los siguientes 3 días en la ciudad, alojada en un hotel tranquilo que Lucas había reservado para mí. Trabajé con Sara, recopilando cada texto, cada recibo, cada pieza de evidencia del engaño de Ethan. Durante ese tiempo, mi teléfono no dejó de sonar. Ethan se estaba desesperando. Arya, ¿dónde diablos estás? Tu madrastra dice que no has estado en casa en días. Arya, deja de jugar. Sé que estás enojada. Me perdí el rapto de la novia. Tuve un accidente de coche subiendo la montaña. Mi teléfono estaba muerto. Por favor, llámame. Estaba tejiendo una nueva red de mentiras, tratando de cubrir sus huellas. Todavía pensaba que estaba tratando con la ingenua chica de pueblo que creería cualquier cosa que dijera, si sonaba lo suficientemente desesperado. Al 4.º día, la trampa se cerró. Estaba sentada en la oficina de Sara cuando recibió la confirmación. El embargo está activo, anunció Sara, levantando la vista de su computadora portátil. Sus cuentas bancarias, sus carteras de inversión, todo lo que tenga su nombre está congelado en espera de la investigación. Mi teléfono vibró casi de inmediato. Era Ethan. No contesté. Lo vi sonar. Una profunda sensación de satisfacción recorriéndome. Sonó una y otra vez. Finalmente contesté. Arya, gritó Ethan al auricular, el pánico impregnando su voz. Arya, gracias a Dios. Escucha, está pasando algo increíble. El banco acaba de rechazar mi tarjeta en un almuerzo de negocios. Les llamé y dijeron que mis cuentas están congeladas por una investigación de fraude. Creo que alguien robó mi identidad. Nadie robó tu identidad, Ethan, dije, mi voz suave como el cristal. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Arya, ¿qué? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que fui yo quien congeló tus cuentas, afirmé, reclinándome en la lujosa silla de cuero. Sara Chun es mi abogada. Recibirás una citación al final del día. ¿De qué demonios estás hablando? Explotó, su fachada cayendo por completo. ¿Estás loca? Descongela mi dinero ahora mismo. No puedes hacer esto. No es tu dinero, Ethan. Lo corregí suavemente. Es mi dinero. El dinero que te envié para nuestro fondo de la casa conjunta. El dinero que robaste usando un acta de matrimonio falsa. El silencio que siguió fue pesado, sofocante. Casi podía oír los engranajes chirriando en su cabeza, mientras se daba cuenta de que todo su castillo de naipes acababa de derrumbarse. Fuiste al registro, susurró, su voz quebrándose. Lo hice, dije. Y también te vi en la montaña, Ethan. Te vi cargando a Chloe. Escuché todo lo que dijiste sobre el acta falsa, sobre cómo yo era demasiado temperamental y Chloe demasiado delicada. Lo escuché todo. Arya, espera. Por favor, déjame explicarte. Comenzó, su voz cambiando a un tono desesperado y suplicante. No es lo que crees. Fui presionado. Mi madre, ella. Guárdatelo para el juez, Ethan. Lo interrumpí fríamente. Ah, y por cierto, el fiscal de distrito también está revisando tu caso por fraude electrónico criminal. Probablemente deberías dejar de llamarme y usar el efectivo que tengas en tu billetera para contratar a un muy buen abogado defensor. Colgué, bloqueando su número. Miré a Sara al otro lado del escritorio. Estaba sonriendo. Impecable. El desmoronamiento de la vida de Ethan Quinn fue espectacular y rápido. Sin acceso a sus fondos, la ilusión de su riqueza se evaporó de la noche a la mañana. No pudo pagar el alquiler de su lujoso apartamento. Su coche fue embargado. La noticia de la demanda por fraude se filtró a su empresa, convenientemente, tal vez con un poco de ayuda de los contactos de Lucas, y Ethan fue puesto en licencia inmediata sin goce de sueldo en espera de la investigación penal. Una semana después, acepté encontrarme con él en una pequeña y lúgubre cafetería cerca de la oficina de Sara. Mi abogada lo desaconsejó, pero necesitaba verlo con mis propios ojos. Necesitaba el cierre de verlo destrozado. Cuando Ethan entró, casi no lo reconocí. Se veía demacrado, su ropa sin planchar, ojeras oscuras bajo sus ojos. Parecía un hombre que no había dormido en una semana. Se sentó frente a mí, sus manos temblando mientras se aferraba al borde de la mesa. Arya, dijo con voz ahogada, por favor, tienes que retirar los cargos penales. Te pagaré. Te juro por Dios que te devolveré cada centavo. Solo dame tiempo. ¿Cómo? Pregunté con calma, tomando un sorbo de mi café negro. No tienes trabajo, Ethan. No tienes dinero. El dinero que te envié se ha ido. ¿A dónde fue exactamente? Bajó la mirada, incapaz de encontrarse con mis ojos. Chloe, quería abrir una boutique, y mi madre tiene gustos caros. Estaba tratando de mantener a todos contentos. Financiaste el negocio de tu amante y el estilo de vida de tu madre con mi dinero, resumí, negando con la cabeza con asco. ¿Y quieres que retire los cargos? Te amaba, Arya, suplicó, extendiendo la mano sobre la mesa para agarrar la mía. Retiré mi mano como si me hubiera quemado. No te atrevas. No conoces el significado de esa palabra. Amabas la conveniencia de tenerme. Amabas tener una fuente de ingresos guardada en las montañas mientras jugabas a ser el pez gordo en la ciudad. Chloe me dejó.
soltó, un sollozo patético escapando de sus labios. En el momento en que se congelaron las cuentas, hizo las maletas. Dijo que no podía ser asociada con un criminal. Mi madre ni siquiera me habla porque está avergonzada por el escándalo. Lo miré fijamente, sin sentir absolutamente nada. Solo un profundo vacío hueco. Ese suena como un problema tuyo, Ethan, dije, levantándome y dejando un billete de $5 en la mesa para cubrir mi café. Arya, por favor, te lo ruego. Si voy a la cárcel, mi vida se acaba. Lo miré, recordando al chico que había cruzado 2 montañas bajo la lluvia para traerme dulces. Ese chico estaba muerto. Había estado muerto durante mucho tiempo. Tu vida se acabó en el momento en que decidiste tratar la mía como una broma, dije en voz baja. Salí de la cafetería, dejándolo sollozando en la mesa. El juicio penal duró 6 meses. Ethan se declaró culpable de fraude electrónico a cambio de una sentencia más leve. Fue sentenciado a 3 años en una prisión federal y se le ordenó pagar la restitución total tras su liberación. La boutique de Chloe, financiada con dinero robado, fue confiscada por el Estado y liquidada. Se vio obligada a regresar al pueblo en desgracia, siendo el hazmerreír de la comunidad para la que se creía demasiado buena. Mi madrastra intentó contactarme, suplicando perdón, afirmando que había sido manipulada por Chloe. Cambié mi número y corté todos los lazos con la familia en las montañas. Utilicé el dinero del acuerdo de la demanda civil para trasladarme oficialmente a la ciudad. Ya no quería vivir la vida tranquila del pueblo. Quería construir algo nuevo. Abrí una casa de té especializada en el distrito cultural de la ciudad, mezclando los tés de montaña tradicionales de mi infancia con una estética moderna. Se convirtió en un éxito rotundo, un refugio para artistas, arquitectos y escritores. Y no estaba sola. Era una lluviosa tarde de viernes, un año después del juicio. La casa de té estaba tranquila, los últimos clientes demorándose sobre sus teteras de jazmín y oolong. La campana sobre la puerta sonó. Levanté la vista de la caja registradora. Lucas entró, sacudiéndose la lluvia de su cabello oscuro. Llevaba un elegante traje de color carbón. Acababa de llegar de una reunión en una obra. Sonrió cuando me vio. El agotamiento en sus ojos se desvaneció. ¿La cocina sigue abierta? Para ti siempre estoy muerta de hambre, dije, saliendo de detrás del mostrador. Me atrajo hacia un abrazo cálido y familiar, besando la parte superior de mi cabeza. El olor a humo de leña se había ido, reemplazado por el fresco aroma de la lluvia y una colonia cara. Pero la sensación de seguridad era exactamente la misma que había sido en aquel oscuro sendero de montaña. ¿Cómo estuvo tu día?, pregunté, apoyándome en su pecho. Largo, admitió, pero mejor ahora. Se apartó ligeramente, metiendo la mano en el bolsillo. Sacó una pequeña caja de terciopelo. Mi respiración se entrecortó. Lucas me miró a los ojos, su expresión seria, pero llena de un profundo e inquebrantable afecto. Arya, hace un año, te saqué de una vida que te estaba destrozando. No quiero que te sientas rota nunca más. Quiero construir una vida contigo, una de verdad, construida sobre la honestidad, la confianza y el papeleo real. Abrió la caja. Dentro había un hermoso e intrincado anillo de diamantes, diseñado para parecer hojas de té entrelazadas. Sin actas falsas, prometió, una pequeña sonrisa cómplice tocando sus labios. Solo la de verdad. ¿Te casarías conmigo? Miré el anillo, luego al hombre que me había protegido de los golpes, que me había acompañado montaña abajo y que había estado a mi lado mientras quemaba mi antigua vida hasta los cimientos y construía una nueva. No necesité esperar 3 años para esta respuesta. Sí, susurré, lágrimas de genuina alegría finalmente llenando mis ojos. Sí, Lucas. Deslizó el anillo en mi dedo, el metal frío y sólido contra mi piel. No era un accesorio, era una promesa. Afuera, la lluvia continuaba cayendo sobre las calles de la ciudad, lavando el polvo y la suciedad, pero adentro, rodeada por el aroma del té y el calor del hombre que realmente me amaba, finalmente sentí que estaba exactamente donde se suponía que debía estar.